Puede estar en el bolsillo, en la guantera del carro o perdido en un cajón de la cocina. Algunos lo usan para encender el fogón, otros para una vela, una parrilla o incluso un cigarro. Y aunque lo vemos como un objeto barato y desechable, el encendedor moderno es en realidad una pequeña máquina de precisión. Detrás de ese clic que produce una chispa y enciende la llama, existe una cadena industrial milimétricamente diseñada, polímeros de ingeniería que soportan calor extremo, aleaciones metálicas que resisten miles de fricciones, válvulas de seguridad que regulan el gas y controles de calidad que deciden si una unidad pasa o queda fuera de la línea. Solo marcas como Bic fabrican más de 2.000 millones de encendedores al año en plantas automatizadas que funcionan 24/7, transformando gránulos de plástico y miligramos de gas en un negocio global de miles de millones de dólares. Hoy vamos a recorrer ese viaje paso a paso, desde la resina plástica y las piezas metálicas hasta la prueba de ignición que define si un encendedor llega o no a tus manos. Suscríbete y prepárate, porque lo que parece un simple accesorio de $1 es, en realidad, una obra de ingeniería de bolsillo. Empecemos. La primera parada está en el área de recepción de materiales, donde cada lote de insumos se descarga y se clasifica. Llegan sacos con gránulos plásticos listos para transformarse en carcasa y depósito, cajas con muelles, O-rings y válvulas, bobinas metálicas que se convertirán en ruedas dentadas, barras de ferrocerio para la chispa y cilindros de gas licuado para el llenado. Aquí no basta con recibir y almacenar, cada componente pasa por una verificación rigurosa. Los plásticos de ingeniería se someten a una medición de humedad con sensores de precisión, porque si llegan con exceso de agua atrapada, podrían formar burbujas y grietas durante el moldeo. Los subcomponentes metálicos se revisan por dureza y aleación, asegurando que soporten la fricción y el desgaste. Los O-rings y sellos elásticos se prueban en cuanto a compatibilidad química, porque un error en el material puede significar fugas peligrosas. Incluso el gas debe presentar certificado de pureza antes de entrar a la planta. Nada pasa a producción sin estar aprobado. Los lotes que cumplen se liberan con un código de trazabilidad que los acompañará en toda la línea. Los que no cumplen se aíslan y regresan al proveedor. Una vez liberados los lotes de resina, comienza la preparación para el moldeo. Todo pasa por grandes tolvas de secado. Allí, corrientes de aire caliente circulan a temperaturas que varían entre 80 y 120 grados centígrados, dependiendo del tipo de resina. El objetivo es eliminar la humedad absorbida por los polímeros durante el transporte o almacenamiento. Incluso trazas mínimas de agua, de apenas 0,05%, pueden generar burbujas, puntos frágiles o grietas en las piezas inyectadas. Mientras la resina se seca, entra en acción el sistema de dosificación de pigmentos. Pequeñas cantidades de master batch, que son concentrados de color en forma de gránulos, se mezclan con la resina base. Estos pigmentos no solo definen el color final del encendedor, también deben dispersarse de manera perfectamente homogénea para que no aparezcan vetas ni manchas. La mezcla resultante se revisa en cuanto a reología, es decir, a su capacidad de fluir bajo calor y presión. El índice de fluidez de masa es un parámetro clave. Demasiado bajo y la resina no llenará bien el molde. Demasiado alto y la pieza perderá resistencia. El corazón del encendedor comienza a tomar forma en la sección de moldeo por inyección. Aquí, la resina que ya fue acondicionada en el paso anterior se introduce en una máquina de inyección de alta precisión. El polímero fundido viaja a través de un husillo calentado y bajo enormes presiones es empujado hacia un molde multicavidad que da origen al depósito, el cuerpo hueco donde más tarde se almacenará el gas. El proceso es extremadamente rápido, pero no por eso menos exigente. Cada ciclo dura apenas segundos, y en ese breve lapso la resina debe llenar cada rincón del molde, enfriarse de forma uniforme y solidificarse sin deformaciones. Brazos mecánicos de extracción retiran las piezas recién moldeadas y las colocan sobre cintas transportadoras para su inspección inicial. Cualquier mínima porosidad, rebaba en los bordes o desviación dimensional puede significar un riesgo en la etapa de llenado con butano, por lo que los controles en este punto son críticos. Solo los depósitos que cumplen con la estabilidad dimensional y las tolerancias estrictas siguen adelante. Lo demás se separa de inmediato, se muele y se reincorpora al proceso. Mientras el depósito ya avanza en la línea, en paralelo se moldea su carcasa externa, el botón de accionamiento y las pequeñas piezas plásticas que sirven de guías y tapas. Todo comienza en las inyectoras dedicadas, donde el polímero previamente acondicionado vuelve a fundirse y a ser impulsado a presión dentro de moldes multicavidad.
Cada molde está diseñado para producir, en segundos, decenas de piezas con geometrías distintas, desde el cuerpo exterior que sostiene y protege el depósito hasta el diminuto actuador que presionará la válvula en cada encendido. El proceso exige precisión absoluta. Al desmoldear, robots y sistemas de manipulación segregan las piezas según la cavidad de origen, lo que permite rastrear cualquier desviación futura hasta un punto exacto de la producción. Los primeros controles verifican planicidad, encastres, roscas y la calidad superficial, porque incluso una mínima imperfección en la carcasa puede impedir el cierre hermético o comprometer la ergonomía del encendedor. Con los depósitos, carcasas y botones recién moldeados, la línea de producción entra en la fase de acabado e inspección. Aunque las inyectoras trabajan con gran precisión, siempre quedan pequeños restos. Rebabas microscópicas en los bordes, coladas de inyección adheridas o superficies con imperfecciones mínimas. Para corregirlo, las piezas pasan primero por estaciones de desbarbado y recorte, donde cuchillas y sistemas automatizados eliminan cualquier exceso de material. Una vez afinadas, las piezas entran a la zona de control dimensional. Allí, equipos de visión artificial analizan cada componente bajo cámaras de alta resolución. Estos sistemas comparan las medidas con tolerancias predefinidas y detectan defectos invisibles al ojo humano, grietas internas, inclusiones en el plástico, deformaciones por contracción o irregularidades en la superficie. Cada cavidad del molde se evalúa estadísticamente mediante indicadores como CP y CPK, que garantizan que la producción se mantiene dentro de los límites de estabilidad y repetibilidad. Si una cavidad muestra desviaciones, la máquina puede ser recalibrada o incluso detenida para evitar lotes defectuosos. Con las piezas plásticas listas, la atención se centra en el módulo chispero, formado por la rueda dentada, el pelet de ferrocerio y el muelle que mantiene la presión constante. Este pequeño conjunto es el responsable de transformar un simple movimiento de dedo en la chispa que enciende el gas. El proceso arranca en sistemas de alimentación vibratoria. Bandejas metálicas vibran a frecuencias calculadas para orientar y guiar automáticamente cientos de ruedas, muelles y pellets de ferrocerio hasta sus posiciones correctas en la línea. De esta manera, los componentes llegan listos y alineados para el montaje, sin intervención manual. Primero se inserta el ferrocerio dentro de su alojamiento, acompañado por un muelle calibrado que lo empuja hacia arriba con la presión exacta. Esa precarga es crítica. Demasiado floja y la piedra no hará contacto suficiente con la rueda. Demasiado fuerte y el desgaste será prematuro. A continuación, se monta la rueda dentada sobre su eje. Su superficie moleteada y endurecida está diseñada para rascar la piedra, liberando partículas incandescentes al girar. Una vez armado, cada conjunto se somete a verificación automática. Sensores miden la fuerza del muelle y el torque de la rueda, asegurando que gire libremente pero con la fricción suficiente para generar chispas consistentes. También se controla la alineación del eje, que debe estar perfectamente centrado para evitar fallas en el encendido. Con el chispero ya preparado, el siguiente eslabón clave del encendedor es la válvula con su inyector, el sistema encargado de controlar el flujo del gas. Aquí es donde se define la ruta por la que el butano viajará desde el depósito hasta la salida, y al mismo tiempo se asegura que nada se escape antes de tiempo. El proceso comienza con la inserción de los sellos. Estos pequeños aros de NBR o silicona son la primera barrera contra fugas y deben colocarse con precisión absoluta para que no queden torsionados ni dañados. Una vez instalados los sellos, se ensambla el cuerpo de la válvula. Aquí se introduce la aguja, que funciona como un obturador. Permanece cerrada bajo presión y solo se abre cuando el usuario acciona el botón del encendedor. Sobre este conjunto se coloca la boquilla o inyector, un orificio calibrado que regula la cantidad de gas liberada. En paralelo se acopla un regulador preliminar, una pieza que más adelante permitirá limitar la altura de la llama. Aunque su ajuste final vendrá después, ya en esta etapa se verifica que quede firme y alineado. Los controles de calidad en esta fase son meticulosos. Cada submódulo se somete a pruebas de estanqueidad, donde se aplica presión de aire o nitrógeno para confirmar que no existan fugas antes del llenado con butano. Además, se mide el caudal objetivo simulando el paso del gas, asegurando que la válvula permita un flujo estable y dentro de los rangos definidos por normativa. Con el depósito ya moldeado y el módulo de válvula ensamblado, llega el momento de unir ambas piezas en un solo cuerpo. Esta etapa es crítica, porque aquí se asegura el cierre primario que contendrá el gas bajo presión. El proceso comienza colocando cada depósito en estaciones de montaje automatizadas. En paralelo, los módulos de válvula llegan listos desde la línea anterior, perfectamente alineados en bandejas de alimentación. La unión se realiza de dos formas, según el fabricante.
por prensado de interferencia, donde la válvula se inserta a presión en la boca del depósito, o por soldadura ultrasónica, que funde mínimamente el material plástico del contenedor para sellar la unión alrededor de la válvula. En cualquiera de los métodos se logra un cierre dimensional perfecto. La tolerancia entre piezas es del orden de centésimas de milímetro, suficiente para que no haya movimiento ni posibilidad de fuga con el tiempo. Para garantizarlo, las máquinas miden en tiempo real el torque o el par de inserción aplicado, descartando cualquier pieza fuera de rango. Una vez fijada la válvula, cada depósito pasa a la primera prueba de estanqueidad. Aún no contiene gas, pero se inyecta aire o nitrógeno a baja presión dentro del cuerpo y se sumerge en agua. Cualquier burbuja es señal inmediata de fuga y el lote queda fuera de especificación. Solo los depósitos que superan esta verificación continúan en la línea. Con el depósito sellado y probado, la línea avanza hacia una de las etapas más delicadas, el llenado de gas. Esta operación no se realiza en cualquier parte de la planta, sino en una sala clasificada ATEX, diseñada para manipular gases inflamables de manera segura. El combustible utilizado es una mezcla de butano e isobutano, que llega a la fábrica en tanques presurizados y se mantiene en condiciones controladas de temperatura y presión. Antes de entrar al encendedor, el gas se encuentra en fase líquida, lo que permite dosificarlo con precisión en volúmenes muy pequeños. Cada depósito se acopla a una boquilla automática de llenado. El sistema primero realiza una purga de aire en el interior del encendedor para eliminar oxígeno residual. De este modo se evita la formación de mezclas explosivas y se garantiza que, una vez cargado, solo haya gas combustible en su interior. A continuación, un circuito de dosificación altamente calibrado inyecta la cantidad exacta de gas líquido. El volumen típico es de apenas 2 a 5 mililitros, dependiendo del modelo. Los sensores de flujo y masa verifican en tiempo real que cada carga esté dentro de tolerancias de pocos miligramos. Al desacoplarse la boquilla, los encendedores pasan de inmediato por una estación de verificación de fugas, donde detectores de gases y sistemas de aspiración revisan cada unidad. La sala, además, cuenta con ventilación forzada y extracción localizada, de manera que cualquier fuga accidental sea captada antes de acumularse en el ambiente. Con el depósito ya cargado de gas, el siguiente paso es dotarlo de la protección metálica que todos reconocemos en la parte superior del encendedor, la llamada chimenea o blindaje térmico. Esta pieza, generalmente fabricada en acero inoxidable o aleaciones resistentes al calor, tiene una función doble. Por un lado, actúa como escudo térmico, disipando la temperatura que se concentra en la zona de la llama. Por otro, asegura que los dedos del usuario mantengan siempre una distancia segura del punto de combustión. En la línea de producción, el blindaje llega en bobinas o piezas preformadas que pasan por un proceso de estampado y punzonado. Allí se generan las ranuras de ventilación, esas pequeñas aberturas que permiten que el calor se disipe de forma controlada y al mismo tiempo estabilizan la llama evitando que se apague con facilidad. La fijación al cabezal del encendedor se realiza mediante prensas automáticas que encajan el blindaje con precisión micrométrica. Durante esta operación, sistemas de visión artificial verifican 3 parámetros clave: que el blindaje esté correctamente alineado, que la fijación sea firme y que los bordes metálicos tengan un acabado anticorte, evitando cualquier riesgo para el usuario. Con el blindaje ya colocado, llega el turno de un componente crítico para la operación diaria y la seguridad del encendedor, el actuador, conocido comúnmente como el botón de encendido, junto con el sistema de seguridad infantil, CR o Child Resistant. El proceso inicia con la llegada de las piezas plásticas y metálicas que conforman este módulo, el botón o actuador principal, una pequeña palanca interna que transmite el movimiento hacia la válvula, el resorte de retorno que asegura que todo vuelva a su posición inicial tras cada clic, y finalmente el limitador CR, un dispositivo que añade una resistencia extra al accionamiento para que los niños no puedan encenderlo fácilmente. En la línea de montaje, un sistema de alimentadores vibratorios posiciona cada una de estas piezas en la secuencia correcta. El botón se coloca sobre la carcasa superior y se fija en su eje de movimiento. Debajo, se acopla la palanca que, al ser presionada, transmitirá la fuerza necesaria para abrir momentáneamente la válvula de gas. El resorte queda alojado en su sitio para devolver el actuador a la posición inicial tras cada uso. El paso más delicado es la instalación del limitador CR, ya que este debe aumentar la fuerza de accionamiento sin comprometer la ergonomía del encendedor. Para ello, se insertan pestañas, topes o piezas adicionales que obligan al usuario a ejercer un esfuerzo controlado, garantizando el cumplimiento de las normativas internacionales de seguridad infantil. Durante esta etapa, bancos de prueba automáticos miden la fuerza necesaria para accionar el mecanismo, verificando que se encuentre dentro de los valores exigidos por la norma CR. Si la resistencia es demasiado
demasiado baja, el encendedor sería riesgoso para niños. Si es demasiado alta, dificultaría el uso normal para adultos. Con el encendedor ya ensamblado y operativo, llega un paso clave que define su comportamiento final: la calibración del regulador de llama. El proceso comienza colocando el encendedor completo en estaciones de ajuste automático. Allí, un microdestornillador robótico accede al anillo regulador o limitador de flujo de gas. Girando apenas unas décimas de milímetro, se controla cuánta cantidad de combustible sale por el inyector en cada pulsación del actuador. El objetivo es simple: lograr una llama lo bastante fuerte para encender con facilidad, pero sin exceder la altura máxima permitida por norma. En la mayoría de modelos desechables, esto significa estabilizarla entre 20 y 25 milímetros bajo condiciones estándar. Para verificarlo, cámaras de alta velocidad y sensores ópticos miden la estabilidad del fuego después de varios encendidos consecutivos. Si la llama fluctúa demasiado, el encendedor se descarta o se ajusta de nuevo. En algunos países también es obligatorio bloquear el regulador, sellándolo para evitar que el usuario pueda manipularlo y aumentar el tamaño de la llama. Con el encendedor calibrado, todavía no puede salir de la línea sin superar uno de los controles más exigentes: los ensayos de estanqueidad y fatiga. Estos tests determinan si el depósito de gas y el mecanismo resisten fugas, presión y uso repetido sin fallar. El primer paso es la prueba de estanqueidad. Los encendedores se sumergen en cámaras de agua, conocidas como cámaras de burbujeo, o se conectan a detectores electrónicos de gases. Bajo presión controlada, cualquier fuga, por mínima que sea, se delata en forma de burbujas o lecturas digitales. La norma es clara: 0 pérdidas. Un encendedor que pierda gas es automáticamente descartado, pues representa un riesgo directo de incendio o explosión. Luego viene la prueba de fatiga mecánica. En bancos automáticos, brazos robotizados presionan el actuador miles de veces de manera continua, simulando la vida útil completa del encendedor en apenas unas horas. Durante este proceso se evalúa que el muelle, la válvula y el sistema chispero mantengan su funcionamiento estable. No basta con que el encendedor encienda hoy, debe hacerlo decenas o cientos de veces hasta agotar su carga de gas. Los parámetros son estrictos: cada unidad debe soportar un número mínimo de ciclos de encendido sin fallos y mantener la llama estable en todos ellos. El porcentaje de fallas aceptable en la línea suele ser inferior al 1 por cada 10.000 unidades. Al final de esta etapa, solo los encendedores que superan las pruebas sin fugas ni fallos mecánicos avanzan. El resto se aparta y destruye de inmediato, porque en este producto no hay lugar para segundas oportunidades. Con todas las pruebas superadas, los encendedores pasan a la fase de empaque y conformación de packs, donde se transforman de simples unidades sueltas en productos listos para góndola y distribución. El primer nivel es el empaque primario. Dependiendo de la marca y el mercado, cada encendedor puede envolverse en flow pack individual, un film plástico termocontraíble que sella la unidad, o presentarse en blister transparente con cartón impreso. Estos formatos cumplen doble función: protegen el producto del polvo y la humedad, y al mismo tiempo muestran al consumidor el diseño y los colores del encendedor. Después viene el empaque secundario. Aquí las máquinas de agrupación recogen automáticamente un número definido de unidades, pueden ser 5, 10 o hasta 50 según el mercado, y los conforman en packs colectivos. El sistema incluye conteo electrónico y verificación óptica, de manera que cada pack contenga la cantidad exacta. Ninguna unidad puede quedar fuera. En paralelo, se imprimen y colocan todas las advertencias legales y códigos de trazabilidad, pictogramas de inflamabilidad, restricciones de edad, código de barras y fecha de fabricación. Esto asegura que el encendedor cumpla con la normativa internacional de transporte y venta de productos con gas presurizado. El control de calidad en esta etapa se centra en la integridad de los sellos y la exactitud del conteo. Sensores verifican que cada flow pack esté cerrado herméticamente y que cada caja contenga la cantidad correcta de unidades antes de ser cerrada. Además, se realizan escaneos de códigos para vincular cada pack al lote correspondiente, manteniendo la trazabilidad hasta el punto de venta. Con los packs conformados y paletizados, comienza la fase de almacenamiento y expedición, un punto crítico porque se trata de un producto cargado con gas inflamable. Los pallets se trasladan a áreas especialmente diseñadas, conocidas como almacenes clasificados ATEX. Son espacios ventilados de forma constante para evitar acumulación de vapores, con sistemas de detección de fugas y señalización de riesgo de incendio. Nada de fuentes de calor, chispas o materiales incompatibles puede entrar aquí. El apilado de pallets se realiza bajo normas estrictas: altura máxima definida, pasillos libres para circulación de montacargas y un sistema de rotación FIFO, First In, First Out.
que asegura que los lotes más antiguos sean despachados primero. Cuando llega la orden de salida, el área de expedición prepara la carga. Para el mercado nacional, los pallets se cargan en camiones cerrados y señalizados, con guías de transporte de mercancías peligrosas. En el caso de la exportación internacional, la mercadería se consolida en contenedores marítimos, certificados bajo normativas ADR, UN, con documentación de aduana y certificados de seguridad. Y ahí lo tienes. Lo que parecía un simple encendedor de bolsillo, en realidad es el resultado de decenas de etapas industriales, desde la inyección del plástico hasta la calibración de la llama y el control de seguridad en salas clasificadas. Todo para que, con un solo clic, tengas fuego instantáneo y confiable en la mano. Si te sorprendió descubrir la precisión y la ingeniería escondida detrás de un objeto tan pequeño, imagina lo que aún falta por mostrar en este canal. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios qué otro producto cotidiano quieres ver desarmado paso a paso, desde la materia prima hasta la fábrica. Aquí seguimos revelando cómo se hace lo que parecía demasiado común para tener una historia. Nos vemos en el próximo episodio.